esta su casa, Canaco, la Comisión de Arbitraje y Mediación. Estamos muy contentos de tener esta última sesión del año por muchas razones, pero básicamente por la expositora, nuestra querida amiga Margarita Luna Ramos, y además porque es la última sesión que me encargaré de presentar, y el tema que además es muy, muy interesante y que liberará muchos cuestionamientos de la vida real, de los tribunales y de los practicantes. Entonces, sin más preámbulos, le paso la voz a Edward Martín Regalado. Buenas tardes a todos, disfruten la ponencia. Muchas gracias, estimado Roberto. Buenas tardes a todos. Ojalá todos bien. Tenemos a una expositora de lujo, a la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, que no requiere mayor presentación. Es más que reconocida en el foro. Y como decía Roberto, el tema es muy interesante, actual, práctico, y había generado incluso una posición contraria de tribunales colegiados de circuito. Como sabemos, este tema de que la parte interesada en invocar o en pedir la ejecución de un laudo arbitral debe presentar el original del laudo autenticado o copia certificada de ese laudo autenticado, había generado una serie de complicaciones para el arbitraje. Quisiera simplemente dejar como este inicio, este primer comentario, para que sea nuestra expositora quien vaya adelante. Me imagino que vamos a pedir que los que hoy nos acompañan a través del chat formulen las preguntas. Roberto, si estoy en lo incorrecto me dices, pero me imagino que a través del chat podrán ir los que hoy nos acompañan formulando sus preguntas para que nosotros las seleccionemos y las formulemos a la expositora conforme ella nos lo indique o al final de su exposición. Bien, como por tú favor, indiques. Muy bien. Como prefieran, yo no tengo inconveniente. Bueno, pues, ¿por qué no? Oímos la exposición inicial de la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Vamos recibiendo en el chat las preguntas y cuando la expositora nos indique que hace su primera presentación, vamos formulando las preguntas del chat. Muy bien, pues, estimada Margarita, muchas gracias nuevamente. Te dejo el micrófono. Al contrario, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, mi agradecimiento a la Comisión de Arbitraje de Canaco por la invitación a participar en este webinar. Desde luego a Roberto Rendón, que él está despidiéndose de que dice que es su última sesión de la comisión. Yo le agradezco mucho su gestión. Bajo ella entré a la comisión y por supuesto estoy muy agradecida por la invitación y por todas sus deferencias y por su magnífica actuación. Y desde luego también al mismo tiempo darle la bienvenida a Andrea Horta y desearle desde luego que este cambio de estafeta pues sea también para ella muy, muy éxito, tal como lo fue para Roberto. Un gusto estar con todos ustedes. Creo que hablar yo de arbitraje quizás sea una herejía cuando estoy con la gente que sabe y domina el arbitraje muchísimo más que yo. Me atreví a decirles que en esta ocasión yo platicaba acerca de esta sentencia, pues porque se trata de una sentencia del Poder Judicial de la Federación y de unas sentencias del Poder Judicial de la Federación de las que quiero comentar acerca de la autenticación. Y agradezco mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero hacer una breve reseña de lo que han sido dos criterios de tribunales colegiados y, por supuesto, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En alguna ocasión ya Salvador nos había platicado de estos criterios de manera muy atinada y muy certera. Voy a tratar de retomar algunas cuestiones para ubicar realmente el problema que vamos a tratar.
Todo esto surge en 2018 cuando un tribunal colegiado en materia civil del primer circuito resuelve el amparo directo 95-2018. Este amparo directo que proviene de un juicio que a su vez se inicia en una vía especial mercantil para el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral emitido, pues también respecto de una controversia que surge entre una empresa y unos particulares. Esto se presenta ante un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y bueno, el juez ordinario declara la procedencia de la vía, pero dice que el actor no probó su acción en virtud de que quien solicita la ejecución de un laudo, conforme a lo establecido por el artículo que todos ustedes conocen mucho mejor que yo, el 1461 del Código de Comercio, requiere que presente el original del laudo arbitral, pero dice debidamente autenticado o en su defecto copia certificada de este. En el juicio ordinario, el actor ofreció, obviamente, la documental privada consistente en el laudo arbitral original. En la sentencia, pues el juez manifestó que esta documental no reunía los requisitos del 1461 del Código de Comercio, y aquí se hace, pues, según la síntesis que nos presenta el colegiado en la sentencia que ahorita estamos comentando, es un poco confusa la forma en que se plantea este problema, porque literalmente nos dice, pues como bien lo expresa la parte actora, la resolución en documento a que pueda considerarse como documento público apto para su ejecución, es necesaria su certificación, como lo prevé el citado artículo 1448 del Código de Comercio, respecto a que después del citado laudo, el tribunal arbitral debió haber notificado a cada una de las partes, mediante entrega de una copia firmada por los árbitros, de conformidad con el último párrafo del citado artículo, lo que no aconteció. No aconteció en el caso concreto que nos ocupa, pues con dicha notificación las partes pudieron haber contemplado pues alguna aclaración o algún problema de nulidad. Dice, entonces, en consecuencia, no es de concederse a dicha documental el valor probatorio, tomando en consideración que no reúne los requisitos necesarios para su ejecución. Cita una tesis de nulidad de laudo arbitral por falta de notificación y declara la vía procedente, pero absuelve a los demandados. Les digo que es un poco confusa. No sé si es la síntesis o si de veras así venía la resolución del Tribunal Superior de Justicia. Lo curioso en esta parte, y hago un especial énfasis, es que si bien expresa que la parte actora en la resolución, ella diga que para que pueda considerarse como documento público apto para su ejecución, es necesaria su certificación como lo prevé el 1448, pues me parece un poco cuesta arriba que la parte actora haya hecho este tipo de argumentación, pero bueno, les digo, no tuve a la mano la sentencia del juicio ordinario y es la síntesis que nos hace el tribunal colegiado, pero en realidad a mí lo que me parece una afirmación pues un poco rara es que un documento privado pues no necesita, ni puede, ni debe, ni tiene por qué convertirse en un documento público para ser ejecutado. Ese es un primer error que yo encuentro muy significativo. ¿Por qué razón? Pues porque se trata de un laudo, es un documento privado y para ejecutarse un documento privado no tiene que convertirse en un documento público. Además, pues dice que esto era necesario para que pudiera aclarar o pedir la nulidad del laudo. Pues no era la acción de nulidad la que en un momento dado se estaba estableciendo. Lo que sucedió, al parecer, según esta síntesis, es que el arbitraje se siguió en rebeldía porque no obstante que fueron notificados, pues no acudieron la parte demandada. Entonces, esto llega en estas circunstancias al tribunal colegiado y en un juicio de amparo directo. Y el tribunal colegiado lo que dice es que pues el quejoso está aduciendo
que pues sí se cumple con los requisitos del 1461, porque él ofreció el laudo original y que además constaba el expediente del arbitraje y que por tanto pues estaba acreditado el documento que se necesitaba para su ejecución, y que la falta de notificación que señalaba el juez pues era una cuestión relacionada con un problema de nulidad del laudo, no un problema de ejecución. Y por otro lado, pues el tribunal colegiado de alguna manera sí enmienda un poco la plana en esta parte y dice, pues no te metas con cuestiones que están relacionadas con la nulidad del laudo, sino vamos a enfocarnos de manera exclusiva a todo aquello que de alguna manera se está refiriendo a la ejecución. Y entonces inicia un análisis del estudio de los requisitos que se establecen en el 1461 para efectos de ejecución del laudo. Y este artículo, pues lo que dice es que debe presentar en original el laudo arbitral debidamente autentificado o en su defecto copia certificada del mismo. El Estado mexicano, como todos ustedes saben, adoptó la ley modelo de arbitraje comercial creada por la Comisión de la ONU de UNCITRAL. La intención del legislador de incorporar esta ley modelo, pues fue precisamente que el Código de Comercio tomara los artículos y el sistema establecido en esta ley con el propósito, pues, de estar en consonancia con los diversos instrumentos internacionales, sobre todo en materia de arbitraje, y desde luego para efectos de ejecución con la Convención de Nueva York, que en su artículo 4 de la Convención, y esto es algo que también se retomó en su momento, pues realmente dice exactamente lo mismo que dice el 1461. Es decir, también se refiere a la autentificación del laudo. El tribunal colegiado formuló un largo estudio sobre la exposición de motivos para concluir que pues, se copió esta ley y que era precisamente para estar acorde con estos elementos internacionales. El colegiado también dice que para la responsable era menester que la actora hubiera, y aquí es ya cuando empieza a entrar en materia del análisis de la autenticación, dice, era menester que la actora ofreciera una certificación, más no una copia certificada del laudo. Y hace un estudio de lo que implica, por una parte, el deber y por otra parte, lo que significa ser auténtico o autenticar. Y toma pues varias definiciones de varios diccionarios y dice que significa acreditar como cierto y verdadero por los caracteres o requisitos que en ella concurren, que es también puede ser la certificación con que se testifica la identidad y la verdad de algo. O también es la copia autorizada de alguna orden, de alguna carta, etcétera. Y concluye diciendo que la autenticación de un documento es la formalidad por la cual su firma es atestiguada como genuina. Y la certificación, dice, es una copia, de una copia, es una formalidad por la cual la copia es atestiguada como copia fiel de su original. La autenticación, dice, por tanto, concierne a la firma, mientras que la certificación concierne al documento como un todo. Y luego el tribunal dice que al estimar que el 1461 del Código de Comercio ordena que el interesado en ejecutar el laudo arbitral debe exhibirlo en original debidamente autentificado, está exigiendo que se satisfaga una formalidad que se traduce en hacer constar que quien dictó el laudo pues fue precisamente el árbitro o árbitros. Esta función, conforme a la ley mexicana, dice, la hace un notario público o un corredor público, que son los funcionarios que tienen pues prácticamente fe pública. Pero también es importante establecer que la debida autenticación de los laudos arbitrales no puede confundirse con la certificación de una copia fiel del laudo arbitral que corresponda pues exclusivamente al personal de las autoridades arbitrales. Dice, por ejemplo, dice, de lo anterior es visible en lo dispuesto en el artículo 35 de las reglas de arbitraje del Centro de Arbitraje de México. Transcribe este artículo y lo que dice en este artículo sobre todo es que la Secretaría puede emitir copias certificadas, autentificadas del laudo.
Entonces dice, la parte que pida la ejecución de un laudo arbitral cumple con la finalidad o la formalidad a que alude el 1461 del Código de Comercio si exhibe el original debidamente autenticado por fedatario público o copia fiel expedida por el personal autorizado de la sede arbitral, ya que solo podrá producir en el ánimo del juez que dirige el proceso solamente esto, la ejecución del laudo. Si no lo hace de esta manera, si no es el original autenticado por fedatario público o la copia fiel expedida por personal del tribunal arbitral, pues entonces no hay manera de poder ejecutar el laudo. Esta fue la sentencia pues, que motivó una serie de reacciones, que yo creo que con mucha razón, respecto de por qué era necesario pedir esta autenticación del laudo. Primero, el artículo 1461 del Código de Comercio, pues ustedes saben, pues se traduce en hacer constar que quien dictó el laudo fue precisamente el árbitro o árbitros. Dice, y esto lo debe de hacer un notario público, un corredor. Y yo creo que esto es algo totalmente equivocado. ¿Por qué razón? Provoca una gran confusión, porque el notario público va a decir, pues sí, es copia del laudo tal, pero no puede decir el que estampó la firma fue el árbitro fulanito de Abraham. ¿Por qué razón no puede hacerlo? Porque no estuvo presente en el momento en que se firmó. Solamente de esa manera el fedatario público podría autenticar esto. Entonces no se le puede pedir una situación de esta naturaleza. Y la otra confusión es, primero dice, si se trata de autenticación, tiene que ser por notario público. Y luego dice, o por copia fiel expedida por el personal autorizado. Bueno, pues primero estás diciendo que tiene que autentificar algo que no presenció, porque no estuvo o tiene que estar presente, es la obligación que el notario esté presente cuando se firme el laudo. Pues yo creo que no. Y además ni el Código de Comercio ni ninguna disposición establecen esta obligación. Y por otro lado, la copia fiel expedida por el personal autorizado de la sede arbitral, pues en un momento dado, pues puede producir el ánimo en el juez que dirige el proceso, pues sí lo puede producir, pero en un momento dado estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Le estás pidiendo que en el original el notario público autentifique que el árbitro que firmó realmente fue él el que estampó la firma. Y luego dices que la copia certificada basta con que le expida el funcionario del instituto arbitral para que se estime como correcta. Entonces, la copia certificada simplemente dice es certificada de laudo, no está certificando tampoco las firmas. Entonces, hay una confusión enorme entre las dos afirmaciones que se hacen en este apartado. Y para mí la gran confusión proviene pues, de que se pretende dar al laudo una connotación que no tiene. Se pretende darle una connotación de resolución o de sentencia que evidentemente no tiene. ¿Por qué? Porque emana de un contrato y es un documento privado. Es un documento privado que si está firmado, bueno, está asignado, está avalado por quien lo suscribe y que puede ser impugnado, sí, en cuanto a su autenticidad, pero es la contraparte la que en un momento dado va a determinar si ese laudo fue o no firmado. ¿Por qué? Porque ya demostrará que la firma no es la correcta, o que no es la que el árbitro ha estampado en otros documentos, o que no era la firma de él porque los rasgos un perito puede decir que no lo era. Pero estamos hablando de una situación totalmente diferente. No es que el juez oficiosamente diga, pues si no está autentificado por fedatario público, no puedo ejecutarlo. Pero además, para hacerlo solemne, un documento privado, que como puede ser cualquier contrato, lo podemos llevar si queremos al notario público. ¿Para qué? Pues para decir, da mucha certeza de que efectivamente hice este contrato de arrendamiento, de promesa de compraventa, lo que ustedes quieran. Pero al final de cuentas, si no lo llevo, no quiere decir que el contrato no me obligue. Yo me obligo precisamente porque es un contrato privado que emana de la autonomía de la voluntad de las partes.
Entonces, si el arbitraje es eso, y si yo participé en el procedimiento arbitral, me sometí, ofrecí pruebas, alegatos, fui notificado del laudo, pues es muy contradictorio que hoy alegue que no está autenticado y que por esa razón no se puede de alguna manera ejecutar. Eso es tanto como desconocer algo que en un momento dado yo mismo propicié. Y por otro lado, la copia fiel expedida por personal autorizado de la sede arbitral, que eso es lo que produce en el juez que dirige el proceso la facultad para ejecutarlo, pues también yo creo que tampoco tendría por qué ser obligatorio. Qué bueno que muchas instituciones arbitrales lo usen. Canaco me hizo favor, Juan Carlos Mundo, de mandar tanto el estatuto como el documento con el que autentica la comisión estos laudos. Y sí, hay la facultad expresa en el estatuto para la comisión de autenticar los laudos, y el documento con el que se autentica, pues simplemente lo que está diciendo es: este laudo pertenece a tal arbitraje que se promovió por fulano de tal, tuvo el número tal, y bueno, esa es la autenticación a la que se refiere, y se llevó a cabo conforme a tal artículo, a los artículos correspondientes. Eso está perfecto. Pero yo lo único que digo es, si se trata de un procedimiento arbitral que nace de la autonomía de la voluntad, el fedatario público de un instituto arbitral, pues tampoco tiene facultades para certificar. Finalmente, pues por la costumbre internacional, por la costumbre nacional, quizás sea correcto que esto se haga, los estatutos así se dicen, pero desde el punto de vista legal, pues no hay una facultad expresa en la que el instituto arbitral tenga la posibilidad de certificar. No es un fedatario público. Y aquí es donde yo creo que se pierde un poco la situación cuando se está queriendo comparar al laudo arbitral con una sentencia. Una sentencia y cualquier actuación de carácter judicial la emite pues un juez, la emite un magistrado, la emite un ministro. Y ellos no tienen fe pública, nadie de los juzgadores tiene fe pública. Por eso siempre van acompañados de un secretario que autoriza y da fe. Entonces, es el que autentica prácticamente la actuación del juzgador. Pero aquí es necesario. ¿Por qué? Porque se trata de una sentencia. Se trata de una sentencia, se trata de un acto de autoridad que, por supuesto, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite y tienen que acreditar su competencia y tienen que determinar cuáles son sus atribuciones en relación con el acto que están emitiendo. Pero esto no sucede con un contrato privado. Y el arbitraje es eso, es un contrato privado. Imagínense ustedes en un arbitraje, a lo mejor ad hoc, donde no está ninguna institución de administración de arbitraje a cargo, sino que se nombra un árbitro porque así lo quisieron las partes, y no hay quien autentique ese laudo. ¿Eso que equivale a que no se podría ejecutar? ¿O que en el momento en que el árbitro o los árbitros firmen el laudo correspondiente tenga que estar ahí presente un notario público o un corredor público? Yo creo que no, porque estamos en presencia de un contrato privado. Bueno, les decía, fue el asunto que empezó a motivar toda esta serie de problemas. Pero con posterioridad, otro tribunal colegiado del primer circuito en materia civil resolvió el amparo directo 670/2019, que dijo exactamente lo contrario de lo que se había dicho un año antes, en una sentencia que de veras a mí me parece muy bien hecha, muy bien hecha. Es una sentencia muy bien estudiada, muy elaborada, en la que también se plantean diversas situaciones en la ejecución de un laudo. A diferencia del anterior, es solicitada su ejecución a un juez de distrito en materia civil del primer circuito. La otra fue ante a un juez ordinario del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero
En este caso, aquí bueno, se presentaron otros dos temas que no tiene caso mencionarlos. Uno era en relación a una omisión legislativa del 140 de la ley del notariado y otro estaba relacionado sobre la validez del poder que había sido otorgado en Singapur y aducían falta de personalidad. Esos dos argumentos los desestimó el tribunal colegiado y no viene al caso ahorita para el tema de nuestra plática comentarles los detalles de cada uno de estos argumentos. En realidad, el tercer argumento que se manejó en este laudo, pues fue nuevamente si debía o no estar autenticado el laudo que se pretendía ejecutar, y el tribunal colegiado pues lo que dice es que está satisfecho con la pura presentación del original del laudo o copia certificada de ese mismo laudo que de alguna manera acreditara su autenticidad, originalidad y existencia. ¿Por qué? Porque dice algo muy importante el colegiado, porque el laudo goza de la presunción de validez mientras no se demuestre la falsedad del continente, el contenido o de las firmas de los árbitros. A mí esto se me hace muy puntual, muy bien analizado, porque dice, los requisitos que pueden exigirse para reconocer y ejecutar un laudo son el acuerdo arbitral, el laudo arbitral. Y el acuerdo arbitral únicamente tiene que presentarse en original o en copia certificada, aunque literalmente el laudo que se presente para ejecución se dice que debe de estar autentificado o ser en copia certificada, según lo mandata el 1461. Dice, conforme a las leyes mexicanas, nosotros debemos entender que la fe pública para autentificar algo, al igual que lo dijo el otro colegiado, solamente son de los notarios y de los corredores, pero una copia certificada notarial del contenido del laudo original no satisfaría el requisito en análisis, es decir, la autenticación de las firmas, pues el notario público da fe de que la copia que suscribe es fiel reproducción del exhibido como original, pero no certifica para nada la autenticidad de las firmas que lo causan. Es decir, las que asignan, esto es que viene de puño y letra de los árbitros, porque el concepto debidamente autenticado no debe remitirse a la misma existencia de un procedimiento administrativo de legalización, ya que pues, no lograría otorgar certeza de manera directa de que las firmas de los árbitros son auténticas o genuinas, por lo que sobre la base de que el arbitraje tiene, y esto me parece muy importante, como piedra angular la autonomía de la voluntad de las partes, que se obligan de buena fe a la solución de sus controversias ante un tercero, que no es un juez del Estado, y que el laudo es la culminación de ese procedimiento convencional pactado o al que se remitieron las partes y facultaron al tribunal arbitral para decidir la controversia, pues participaron en la integración de este tribunal y en el proceso. O bien que expresamente llegaron a una transacción, a un convenio y facultaron al tribunal arbitral pues para que le diera pues esta forma del laudo. Entonces, con eso es más que suficiente, no hace falta que un notario público certifique o autentifique esta situación. Dice el tribunal colegiado, y a mí también me parece correcto, aunque esto en algún momento no fue muy aceptado, dice, es que el presumir que en un momento dado el laudo puede no ser autentificado y por tanto no ejecutarse, esto equivale a presumir mala fe. Dice, ¿por qué? Pues porque proviene del procedimiento donde tú participaste, donde tú estuviste, donde tú aceptaste, donde tú ofreciste pruebas, alegatos, y ahora me vienes a decir que no está autentificado, pues ni que no hubieras participado. El colegiado dijo, esto para mí es mala fe en un momento dado, el que ahora me vengas a decir que no es un laudo ejecutable.
Entonces, este concepto tiene, pues, que ser acorde, dice, sobre todo con el principio de buena fe, ¿de qué? Del arbitraje mismo. Si es un convenio, si es un contrato, pues lo primero de que se parte para poder llegar a determinar que queremos que se resuelva a través de medios arbitrales, pues es porque existe la buena fe de quienes así lo deciden, pues de que se lleve a cabo este procedimiento, y que de alguna manera este formalismo pues no se puede exigir cuando un convenio de esta naturaleza se lleva a cabo, sobre todo tomando en consideración la voluntad de las partes. Además, dice, tiene su asiento constitucional en el artículo 17. Y aquí es muy importante señalar, es cierto que el artículo 17 constitucional establece que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de privilegiar la solución del conflicto, pero sobre todo tomar en cuenta que es por sobre todos los formalismos procesales. Y lo que tiene que interesarles es ver, es lograr la tutela judicial efectiva, que esa es precisamente el derecho que se encierra en este artículo 17 constitucional. Entonces, es el deber de los tribunales, que si bien los tribunales tienen la obligación de establecer formas, términos, condiciones, bueno, en un procedimiento pactado de manera privada, pues con mayor razón pueden establecerse estos términos de manera total y absolutamente convenida, o de todas maneras subsumirse o someterse a los que una institución arbitral determina. Y por otra parte, el respeto a esas formalidades esenciales del procedimiento, dice el colegiado, no se pueden renunciar anticipadamente. Dice, no puedes en un momento dado participar en un procedimiento arbitral y luego decir que no importa que no te notifiquen el arbitraje o la demanda, no. O sea, todo tiene que seguir un procedimiento tal y cual se haya pactado. Además, el análisis del análisis del expediente, pues, tiene que advertirse, la persona compareció, no compareció, ofreció pruebas, participó en el procedimiento. Entonces, la única causa de fondo que la quejosa invocó en contra de la ejecución del laudo es que no está autenticado, cuando participó en todo un procedimiento, es absurdo, es ridículo. Entonces, el régimen aplicable a los laudos, dice el colegiado, es exactamente inverso y diferente al trato que se le da a una sentencia extranjera. Y eso a mí me parece muy importante, hace un comparativo muy significativo entre lo que es la ejecución de una sentencia extranjera y lo que es la ejecución de un laudo arbitral. Y dice, a la ejecución de una sentencia extranjera se le exigen demasiados formalismos y demasiados requisitos de apostillar, de autentificar, de muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque es un acto de autoridad, esa es la diferencia. En cambio, un laudo no lo es. Por eso la gente en muchas ocasiones prefiere irse al arbitraje, pues, y sobre todo si es de carácter internacional, pues para evitarse todos esos formalismos. ¿Por qué? Porque es un convenio entre particulares. Entonces, el hecho de que el juez en un laudo oficiosamente, como lo han estado haciendo en estos asuntos, determine si el laudo se pronunció sobre una materia arbitrable o no, puede hacerlo. Si en un momento dado es contrario al orden público o no hay obligación de determinar en sentido positivo si es o no contrario al orden público, eso sí, puede hacerlo oficiosamente, pero no puede en un momento dado decir, esta copia no está autentificada o este laudo no está autentificado porque no viene certificado por notario público. Aunque fuera certificado, eso no equivale a la autentificación. Entonces, aquí los tribunales, este tribunal colegiado de circuito que ustedes en esta sentencia conocen muy bien, pues en realidad yo creo que hizo un estudio muy bien hecho y planteó la contradicción de criterios con el otro tribunal colegiado, pero no se ha resuelto. Yo estuve buscando ahora si ya había alguna decisión al respecto y no.
Entonces, lo que tenemos es la última decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fíjense curiosamente es el amparo directo en revisión 7856 diagonal 2019 de la primera sala, donde lo que se está analizando es la revisión justo de la sentencia de amparo directo emitida por este último tribunal colegiado, en el que se dijo que no es necesaria la autentificación de los laudos, arbitrales. En la sentencia de la sala, en realidad, pues yo creo que dejó muy buen sabor de boca, al igual que la del tribunal colegiado. ¿Por qué? Pues porque declara la inconstitucionalidad del artículo 1461 del Código de Comercio, y además, pues esto es lo que abre prácticamente la procedencia del recurso de revisión. Ustedes saben que en amparo directo, pues la idea es que los tribunales colegiados son órganos terminales, a menos que exista algún problema de inconstitucionalidad de leyes o interpretación directa de algún artículo constitucional que a la vez sea importante y trascendente. Y aquí, precisamente, esto dio lugar a que en un momento dado se estableciera la procedencia del recurso de revisión ante la primera sala. Y una cuestión previa que la sala estudió es lo relacionado también con la contradicción de tesis que salió hace poquito, que no dejó tan buen sabor de boca, que es la 250, diagonal 2019, porque en esta contradicción, acuérdense que se dijo que la vía en contra de la ejecución de las sentencias era la vía indirecta. Y aquí el problema es que esta ejecución de esta sentencia pues venía de un juicio de amparo directo. Entonces, lo primero que se ocupó la sala fue en decir que si en este caso concreto era procedente el recurso de revisión en amparo directo que se estaba formulando. Y consideró que sí, porque dijo que aquí había una cuestión de firmeza, atendiendo a que la jurisprudencia de la primera sala de la contradicción 250 se publicó el 6 de diciembre de 2019 y adquirió realmente obligatoriedad en términos del 217 de la ley de amparo el 9 de ese mismo mes y año. Y que la sentencia que constituyó el acto reclamado se emitió el 30 de abril. La demanda de amparo se presentó el 5 de junio, entonces todo esto fue con anterioridad a la publicación de la contradicción de criterios. Entonces, pues la jurisprudencia de la vía indirecta no había cobrado realmente vigencia. Aquí es donde se aplica pues prácticamente el nuevo artículo 217 de la ley de amparo y se establece la obligatoriedad de la jurisprudencia, y si esta no está vigente, entonces la vía directa que se manejó en este juicio, pues se resultó procedente. Ya en el estudio de fondo, lo primero que nos dice la primera sala es que el marco normativo es, desde luego, el artículo 17 constitucional, y que dice que ya en una jurisprudencia que la propia sala había emitido, que es la 103 diagonal 2017, estableció que el derecho a la tutela judicial se ha configurado esencialmente en 3 etapas. Y dice que una es el juicio previo, que corresponde al derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho de acción. El otro es el judicial, que se inicia pues desde que el procedimiento es comenzado hasta la última actuación de este juicio. Y el tercero, que es el posterior al juicio, que se identifica con la efectividad de las sentencias. Entonces dice, en todo procedimiento jurisdiccional, pues deben regir estas 3 etapas. A mí no me gusta que se haga la comparación entre un laudo arbitral y un procedimiento jurisdiccional, pero bueno, finalmente no podemos dejar de entender que al final de cuentas es una solución alternativa de controversias, y que el laudo arbitral, si bien es un contrato o emana del contrato arbitral, lo cierto es que pues de alguna manera dirime una controversia. Entonces aquí la Corte lo equipara prácticamente a un procedimiento jurisdiccional que debe de cumplir con estas 3 etapas de el acceso a la justicia.
que además ha precisado que el arbitraje comercial tiene el anclaje en este artículo 17 constitucional y que constituye el ejercicio de libertad constitucionalmente para que las personas opten por acudir a este mecanismo alternativo de solución de controversias o bien a la jurisdicción del Estado, es decir, que ellos tomen la opción que más les convenza y más les acomode. Tratándose del reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral, dice la sala, la intervención del Estado es a través del órgano jurisdiccional, pues tiene que ser necesariamente obligada, porque este procedimiento arbitral pues constituye justicia privada, dice la Corte, está a cargo de un tercero, que es un particular, uno o varios terceros que son particulares, cuyas facultades pues emanan de la voluntad de las partes que les confieren para emitir una decisión que las vincule, pero su fallo está desprovisto de coercitividad y eso lo sabemos todos perfectamente bien, y quiere ser reconocido por una autoridad judicial que pueda ordenar la ejecución de forma coactiva. Y aquí nos dice, pues, que la ley modelo de UCITRAL hizo una revisión, y fíjense que aquí me parece que este es un argumento importantísimo. Hizo una revisión de la ley modelo en 2006 y que en esta revisión realizó enmiendas a diversos títulos. Entre ellos, modificó el artículo 35 de la ley modelo. Y eso, de veras, para mí es muy relevante. ¿Por qué razón? Porque el artículo 35 hoy dice, la parte que invoque un laudo o pida una ejecución debe presentar el laudo original o copia del mismo. Fíjense, aquí ya no dice el laudo original autenticado, como lo dice el Convenio de Nueva York. Aquí ya nada más se refiere al laudo original o a la copia del mismo. Nunca está refiriéndose ya a la autenticación. Estas modificaciones tuvieron lugar con motivo de unas gestiones que se hicieron y que están recopiladas en la resolución 61/33 de esta Comisión de la ONU, que son de fecha 4 de diciembre de 2006. Y respecto de este artículo 35, solamente precisan que en la ley modelo no se fijan los detalles procesales para el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo, para que ese aspecto lo determine en las leyes y prácticas procesales de cada país. Eso nos dice la comisión. Y en la propia ley modelo, en la página donde se transcribe el artículo 35, al pie de página se dice algo que a mí me parece sumamente interesante. Dice, el procedimiento enunciado en este párrafo tiene por fin establecer un máximo de requisitos. Dice, así pues, no se opondría a la armonización pretendida por la ley modelo que un Estado mantuviese en vigencia un procedimiento aún menos oneroso. ¿Qué quiere decir? O sea, las reglas que te estoy dando en este artículo 35 es lo máximo. Tú puedes ser todavía más accesible y poner menos requisitos. Eso es lo que nos está diciendo cuando hace una reforma en la que le quita la palabra autenticar. Entonces, yo creo que más claro ni el agua. La propia ley modelo nos está estableciendo, no obstaculices. Y además, la propia comisión dice, estoy convencida de que con respecto a la modernización de los artículos de la ley modelo, la promoción de una interpretación y aplicación de los informes de esta convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias hecha en Nueva York debe hacerse lo más accesible posible. Es decir, lo que dice es, armonicemos todo para facilitar, no pongamos obstáculos. De alguna manera, ese es el mensaje que nos está dando la ley modelo de UCITRAL. El artículo 1461 del Código de Comercio
ya no corresponde a este texto. Acuérdense que en la parte de nuestro Código de Comercio que se refiere a todo lo que es arbitraje, pues es una copia fiel de la ley modelo de un arbitral. Sin embargo, aquí pues se le duró el gallo al legislador y no hizo la adecuación correspondiente a esta reforma de 2006. Yo creo que en un momento dado hubiera sido necesario que la hiciera. Si bien el hecho de que la ley haya sido reformada o la correspondencia de esta con la convención, la Corte consideró que no era un argumento suficiente para sostener la constitucionalidad o inconstitucionalidad del requisito, lo cierto es que se trata de una regla de carácter procesal, dice la Corte, que podría ser dispensada en la legislación interna conforme al propio instrumento internacional. Dice, de su sola lectura, de su interpretación y de las mismas explicaciones que se dan, pues es una regla que puede dispensarse. La propia ley lo está aceptando de esa manera. Entonces, luego, la sala realiza, pues ya, el argumento toral, que es el análisis de autentificar. Y pues nos dice primero que el concepto se refiere a autentificar, es como autorizar o legalizar jurídicamente alguna cosa, dar autenticidad a algún documento o auto, y que de algún diccionario dice que se refiere a la autenticación como la acreditación de la veracidad de una firma o de un documento. Y señala que los facultados para autentificar son los fedatarios públicos y los notarios. En eso no ha habido divergencia alguna de opinión en ninguna de las 3 sentencias que hoy hemos analizado. Entonces dice, la autenticación se da a través de la certificación del fedatario que garantiza que el documento proviene de quien allí aparece como su autor, su suscriptor, por haberse firmado por él, o porque aquel aceptó ante su fe pública haber plasmado su firma en el documento y la ratificó. Así pues, tratándose de un laudo, dice, emanado de un arbitraje comercial como documento privado, la autenticación ante el fedatario público tiene la misma finalidad que para cualquier otro: añadir un grado adicional de certeza jurídica al documento en sí mismo considerado. Pues un grado más de certeza, pero no quiere decir que si hace falta la autenticación del fedatario público, ese documento, por ser privado, no puede ejecutarse. En ningún momento se acepta eso. Entonces, exclusivamente para efectos probatorios de su autenticidad, exclusivamente, pero no sobre quién estampó la firma que lo hizo, porque el fedatario no estuvo presente en el momento en que se hizo la firma. El notario público, el corredor, solamente podrían decir si el árbitro fulano de tal estampó la firma, si estaban presentes en el momento en que la firmaron. Pero si no están presentes, eso jamás puede ser motivo de la autenticación. Entonces, la autenticación de un documento privado para un fedatario público tiene la finalidad solamente de imprimirle un grado de certeza que ni le quita ni le pone absolutamente nada. Entonces, tratándose de un laudo arbitral, no puede ser exigible. La autenticación a que se refiere la norma legal que se analiza se realice mediante la presencia del fedatario público en el momento en que el árbitro lo firma para dar fe de esa suscripción o de la identidad de los suscriptores, que es una de las formas que comúnmente puede darse en la fe pública sobre la suscripción de un documento privado. El Código de Comercio no prevé de ningún modo la necesidad de que el laudo se firme por él o los árbitros en presencia de un fedatario público. No hay obligación alguna. Y por otro lado, la autenticación mediante la intervención del fedatario público para la satisfacción del requisito previsto en el 1461, por regla general, dice que será a través del reconocimiento y ratificación de firma del o los árbitros que se haga con posterioridad a la emisión del laudo. ¿Por qué? Pues porque no van a estar presentes en el momento en que se emite. El laudo, por tanto, tiene presunción de validez por haberse dictado en un procedimiento que emanó de la autonomía de la voluntad particular, lo cual está perfectamente reconocido por la Constitución y por tanto es vinculante.
El requisito de debida autenticación que prevé el 161 tiene como fin último, si la seguridad jurídica del proceso judicial, pero sobre todo evitar que en lo posible que el procedimiento de reconocimiento de ejecución pueda verse entorpecido, dilatado y complicado por disputas sobre la autenticidad. Yo creo que no puede ser jamás esa la finalidad. Entonces vamos a caer en la chicana que se acostumbra en muchos de los procedimientos jurisdiccionales cuando no es la razón de ser del arbitraje. La razón de ser del arbitraje es la confiabilidad, la razón de ser del arbitraje es la celeridad. Entonces, ¿cómo vamos a incurrir en chicanas de esta naturaleza para retardarlo o para no lograr su ejecución y su efectividad? La falta del requisito de autenticación por sí mismo no puede conducir, dice la sala, a que el juzgador resuelva la falta de autenticidad y por esa causa rechace el reconocimiento del laudo. El hecho de que se presente un laudo original o una copia certificada de este sin haberse autenticado a través de un acta notarial que se recoja el reconocimiento y ratificación de la firma de los árbitros, no significa que el laudo no sea auténtico, es decir, que sea falso o que se deba presumir su falsedad o bien que carezca por sí mismo de todo valor probatorio por la calidad privada de su continente. Pues evidentemente una conclusión en ese sentido no podría derivar de la sola falta de autenticación, ya que ello implicaría desconocer todo valor y eficacia demostrativa a un laudo privado que para su configuración la ley no exige esa formalidad. Yo creo que la sentencia es clarísima, yo creo que la sentencia nos explica de manera muy puntual por qué no es necesaria esta autentificación, pero además realiza un test de proporcionalidad. A mí me chocan los tests, yo mientras estuve en la corte siempre voté en contra, pero bueno, la corte se adoptó este sistema de interpretación y aquí realizaron este test de proporcionalidad y lo que nos dice la primera sala es que está el requisito de autenticación tiene una finalidad constitucionalmente válida. ¿Y cuál es esa finalidad constitucionalmente válida? Dice, dar seguridad jurídica al procedimiento de reconocimiento y ejecución. Luego dice, ¿resulta idóneo para lograr esa finalidad? Dice, sí, porque al autentificar el laudo se eleva la calidad probatoria del documento y se reduce al mínimo la probabilidad de que el demandado pretenda entorpecer o dilatar el juicio. Y por último, pero el requisito es necesario, que es el tercer requisito del test, y dice, pues no, porque su efecto de añadir certeza a la autenticidad del documento para fines probatorios, como se ha visto, no lleva a considerar que la falta de autenticación implique falsedad o presunción de falsedad del documento, ni puede impedir que éste sea valorado por su sola calidad de instrumento privado. Entonces, aunque me caen gordos los test, de todas maneras ayuda también a la interpretación de decir que tampoco era necesaria la autenticación. Yo insisto, a mí me parece que es una muy buena sentencia. Yo creo que el problema que se nos presenta en muchos asuntos del Poder Judicial es que se confunde mucho la naturaleza del laudo con el de una sentencia. Es verdad que el laudo de alguna manera está dirimiendo una controversia que es la finalidad de una sentencia, pero quien lo emite, la institución que lo emite, el funcionario que emite una sentencia y el árbitro que emite un laudo son totalmente distintos, emanan de situaciones totalmente diferentes. La sentencia, ya sea nacional o extranjera, tiene su origen en un poder del Estado o en un tribunal, es decir, en la judicatura de alguna manera, y constituye un acto de autoridad con las formalidades y reconocimientos que las competencias y atribuciones de estas autoridades requieren. Solo pueden hacer lo que la ley les permite, no pueden hacer otra cosa. En cambio, el laudo tiene una naturaleza contractual que materialmente significa una decisión
autoimpuesta por las partes lo decidieron, ellas así lo quisieron. Es un acto jurídico que es el resultado de la autonomía, de la voluntad por las partes para que el tribunal arbitral resolviera una controversia. Esta diferencia en la carga probatoria se debe a que la sentencia tiene su origen, les digo, en un acto de autoridad y constituye precisamente eso con las formalidades y reconocimientos que estos actos requieren. Pero el auto, por supuesto que no, es un acto jurídico privado, consta en documental privada. Su característica esencial es la ausencia de intervención de la autoridad estatal o de un fedatario público en el cumplimiento de su otorgamiento. Es decir, no necesitamos un secretario que autentifique y dé fe, como sí es necesario para la validez y la existencia de una sentencia. Entonces, esos formalismos no son necesarios para el laudo arbitral. Y también recordar que en un momento dado, la adopción de la ley modelo de UNCITRAL en el Código de Comercio, que de alguna manera pues es como la ley reglamentaria en parte de la Convención de Nueva York, pues de alguna manera adquirió México el deber internacional de reconocer y ejecutar en forma sumaria los laudos arbitrales, acorde a lo establecido en esta convención, introduciendo pues en el sistema jurídico mercantil el artículo 1461, en el que los laudos se presumen válidos y ejecutables, por lo que el régimen de nulidad pues realmente resulta excepcional. Entonces, aquí presenta una situación peculiar porque existe la Convención de Nueva York a la que México está adherida. Artículo 4, pues no está reformado, sigue estableciendo el requisito de autenticación. Desde 2006, la ley modelo trata de uniformar y de facilitar las transacciones comerciales, estableciendo una regulación en la que en la actualidad pues ya eliminó la autentificación en su artículo 35 y solo requiere del original o copia certificada del laudo. El Código de Comercio, en su capítulo de arbitraje, es copia fiel de esta ley modelo de UNCITRAL, porque ¿por qué no se actualizó? ¿Por qué no se ha hecho la reforma que ya se hizo desde 2006? Bueno, no ha actuado de esta manera el órgano legislativo. Hay quienes dicen que si se declara la inconstitucionalidad de la autenticación en el artículo 1461, estaríamos contraviniendo al tratado, que por qué no mejor se hace una interpretación. Yo digo, da lo mismo. Da exactamente lo mismo, porque el tratado prácticamente ya está interpretado por la Comisión de la ONU, que no necesita la autenticación y está plasmado en la ley modelo de UNCITRAL. Yo creo que no se controvierte al tratado y si lo hiciéramos, tampoco sería la primera vez que se declarara la inconstitucionalidad de un tratado internacional, también es factible. Pero en este caso ni siquiera está reclamado, entonces por eso no tenemos ni por qué traerlo a colación. De tal manera que para mí es correcto que se declare la inconstitucionalidad del artículo en la porción normativa señalada. ¿Por qué? Porque es un requisito que no tiene razón de ser en un procedimiento como el arbitraje. Aquí se presenta una situación peculiar, pues precisamente porque el convenio pues todavía está subsistente, pero pues les digo, eso no es mayor problema. Si hubiera sido reclamado el convenio de Nueva York, podía haberse declarado su inconstitucionalidad sin ningún problema. Recuerden que el juicio de amparo es procedente en contra de tratados internacionales e incluso también lo es en un momento dado la acción de inconstitucionalidad. Por estas razones, a mí me parece que sigue siendo el motivo fundamental de confusión de los temas, el pensar que el arbitraje es una delegación de facultades del Estado. Mucho se utiliza en los pronunciamientos jurisdiccionales el hecho de que es muy similar a la facultad jurisdiccional, y sí lo es, eso no me cabe la menor duda.
pero no es una delegación de facultades. Si nosotros lo vemos como una delegación de facultades, entonces estamos añadiéndole formalidades, requisitos y cuestiones que son única y exclusivamente exclusivas de las sentencias y de los procedimientos jurisdiccionales. El arbitraje no lo es. El arbitraje es un contrato, no lo olvidemos, y démosle siempre ese tratamiento. No vamos a pedir jamás a un contrato que se celebre entre particulares de cualquier índole que vaya necesariamente, si es que la ley no exige su perfeccionamiento a través de un fedatario público, no tenemos por qué exigirlo nosotros. Pues eso mismo pasa con el laudo, no tenemos por qué exigirle la autenticación. Basta en un momento dado que se emita por los árbitros correspondientes, y en el caso de que consideren que el laudo es falso, que las firmas no son las correctas, que no puso de puño y letra el árbitro respectivo, pues que lo demuestren. Para eso están precisamente los procedimientos jurisdiccionales y existen los medios y las evidencias correspondientes para poder lograrlo. De lo contrario, el laudo tiene presunción de validez y fuerza vinculante para su ejecución. Y yo con esto terminaría mi exposición y, por supuesto, a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Luna Ramos. No ha sido una exposición, sino ha sido una verdadera cátedra de arbitraje y de análisis de ejecutorias. Muchas gracias por este inicio para comentar este tema. En lo que varios nos formulan sus preguntas, que quizá haya pocas ante la claridad de la exposición, a mí me gustaría hacer algunos breves comentarios, recordando que cualquier pregunta o duda que quieran formular a la expositora puede ser a través del chat. Este tema que hoy estamos analizando es un tema que discutimos en varias ocasiones en la Comisión de Mediación y Arbitraje de Canaco. Justamente antes de que la Suprema Corte resolviera finalmente en esta ejecutoria que estamos analizando, se habían presentado muchos casos concretos en tribunales, pero también ante la propia comisión. Había habido algunos usuarios de los arbitrajes de Canaco que habían acudido ante la institución administradora y en virtud del criterio del 14º Tribunal Colegiado en Materia Civil que comentó la expositora, pues habían solicitado a la comisión que se autentificaran los laudos. Esto pues planteó un debate interno en la comisión porque efectivamente pues habría que revisar qué implicaba autenticar un laudo y si había facultades para autenticarlo, cuál era lo que preveían los estatutos, en este caso de la Comisión de Mediación y Arbitraje de Canaco, y cuál era el mejor criterio para favorecer al arbitraje en vez de adoptar una posición que pudiera ser agregar formalismos adicionales y excesivos, generando una cultura que afectara al arbitraje cuando nuestro propósito es precisamente el contrario, el fomentarlo. Entonces, en la comisión empezamos a recibir peticiones de usuarios del arbitraje a la luz de este criterio del 14º Tribunal Colegiado, pidiendo la autenticación de los laudos. No solo eso, hubo incluso quien demandó a la Canaco, a la Comisión de Mediación y Arbitraje, precisamente para que nosotros pudiéramos autenticar los laudos que se habían emitido bajo la administración de nuestra institución. Esto, pues, presentaba, como ya lo comentó la doctora Luna Ramos, pues unas interrogantes interesantes. Recuerdo que tuve la oportunidad de comentar con el magistrado Neófito López Ramos, que fue el ponente en la otra ejecutoria, en la que después generó esta contradicción,
él siendo magistrado ponente en esta ejecutoria del 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, nos comentó, después de haber ya emitido este criterio en contra del primero que generó todo este tema y estas complicaciones, pues que en realidad el laudo, como bien decía la expositora, es un documento privado que deriva de un contrato, de un acuerdo de voluntades de las partes que deciden este medio alterno de solución de controversias, y que incluso, aun cuando se autenticara, por ejemplo, en el caso de los laudos extranjeros, no podría apostillarse, porque este laudo autenticado en donde algún notario, algún fedatario certificara las firmas, pues no dejaba de ser un documento privado. Y ese documento privado, incluso autenticado bajo esa óptica, pues no podría ser apostillado. En este escenario de los laudos extranjeros, pues comentábamos el problema que surge cuando esta resolución se emite por árbitros que se encuentran en diferentes jurisdicciones, en diferentes países. Porque no solo pues se trata de laudo doméstico, sino puede ser que ante un tribunal mexicano, una parte invoque o solicite la ejecución de este laudo, pero que haya tenido como sede pues París o Nueva York o Londres, y en donde además los árbitros se hayan encontrado en diferentes países del mundo, alguno pues tal vez en Suiza, alguno en Londres, alguno en Colombia, y entonces si la autenticación implicaba el criterio sostenido por el 14º Tribunal Colegiado, ¿cómo es que este criterio mexicano, el primero que comentamos, pues implicaría exigirle a los árbitros de otros países que acudieran ante notarios de sus jurisdicciones y ante ellos ratificaran o plasmaran las firmas de los laudos? Es más, este tema en realidad surgió pues ya cuando los laudos ya están emitidos, cuando ya posteriormente a que concluye la controversia y a que los laudos dicen, bueno, en realidad yo como árbitro ya terminé mi función, los árbitros ya emitimos el laudo, las diferentes regulaciones en materia arbitral, lo que establecen en general es que una vez que se dicta el laudo y que es firmado por los árbitros, pues se notifica, pero no exigen en general todas estas regulaciones que los árbitros ratifiquen o autentifiquen ante algún notario y reconozcan su firma. En fin, esto pues sin duda genera este tipo de problemas prácticos y jurídicos, y nos surge la duda de si también de cómo juegan las cargas probatorias a la luz de este tema para la parte que solicita la ejecución del laudo y la parte que se opone a la ejecución del laudo. Como lo comentó la expositora, el artículo 1461 del Código de Comercio, en su segundo párrafo, establece que la parte que pide la ejecución tiene que exhibir el laudo original debidamente autenticado y certificada de eso. Desde la óptica del primer tribunal colegiado, del que emitió el primer criterio, que fue el del 14º Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, la interpretación de esa porción normativa implica que es un elemento de la acción el presentar un laudo debidamente autenticado. Y entonces que el juez oficiosamente debía analizar ese elemento de la acción, y si no era satisfecho, pues entonces tenía que declararse improcedente o infundada la acción de reconocimiento y ejecución del laudo. Y en cambio, el criterio contrario, el de la ponencia del ministro Neófito López Ramos, fue en el sentido
de que no se requiere que el actor cumpla con este requisito de exhibir un laudo debidamente autenticado, porque se presume la validez del laudo, el principio de presunción de validez del laudo, y que más bien es carga del demandado el acreditar en todo caso y el hacer valer la falsedad del laudo. Y aquí la pregunta a la que yo formularía es, ¿hasta dónde este criterio que hoy estamos comentando puede perjudicar también la posición del demandado, de la parte contra quien se promueve el laudo? Por un lado decíamos que este requisito de autenticar no podría implicar que los árbitros, en donde se encuentren, que puede ser en el extranjero, vayan ante un notario, que además el concepto de notario cambia en cada país, y ratifiquen su firma. Eso no es lo que la doctrina y la práctica arbitral prevé, pero por el otro lado, desde el punto de vista del demandado, si este es el que tiene la carga de promover la falsedad del laudo, pues se plantea el mismo problema, pero al revés. Ahora, ¿cómo el demandado pues cumple con esta obligación de probar que el laudo es falso y ofrecer entonces relacionada con 3 árbitros que se encuentran en diferentes países y pedir pues que se desahoguen pruebas en todas estas jurisdicciones para ver si las firmas son o no falsas, si el contenido es o no falso, si el continente es o no falso? Entonces también pareciera que hubiera un problema del otro lado para que el demandado satisfaga esta carga probatoria y acreditar en determinado caso que el laudo es falso. No sé, ministra en retiro, siento que este tema de las cargas probatorias, aunque se aborde en cierto sentido, no se entra al detalle práctico que podría enfrentar el demandado para acreditar esta carga que tiene sobre sí en caso de que estuviéramos en un ejemplo como este. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo parto de la idea fundamental en que el procedimiento arbitral es algo que se pidió voluntariamente por las partes. Que se sigue este procedimiento por las partes que son emplazadas, que comparecen a las audiencias, que ofrecen pruebas, que formulan alegatos, que se lleva a cabo todo un procedimiento, sea de manera presencial o ahora a control remoto, como se lleve a cabo, pero el chiste es que hay una participación en todo este procedimiento, que va a concluir ¿con qué? Con un laudo, que evidentemente le da la razón a alguna de las partes y a la otra, pues seguramente la condena a algo. Eso estamos todos conscientes que es la razón de ser de un documento de esta naturaleza. Entonces, ¿quién va a pedir su ejecución? Pues quien en un momento dado tiene un laudo que es estimatorio para él. Entonces, pide la ejecución de ese laudo. ¿Por qué pide la ejecución? Pues porque es un documento privado, porque es un acto jurídico que sí crea, modifica, extingue obligaciones, pero es un acto jurídico que no tiene ejecución per se, que sí necesita que en un momento dado intervenga el Estado para que éste sea ejecutable. Pero esto no es privativo del laudo, esto es privativo de cualquier contrato. Cualquier contrato de cualquier naturaleza no va a ser ejecutable per se. Siempre vamos a pedir la ejecución por parte de la autoridad jurisdiccional. ¿Y cómo vamos a emitir ese acto que en un momento dado constituye un contrato de la naturaleza que ustedes quieren, de compraventa, de promesa de compraventa, de dación en pago, cómo vamos a suscribir el contrato de arrendamiento, como sea, pues como se suscriben todos, con las formalidades que la ley nos establezca? Y en muchos casos ni siquiera es un documento que se eleva al notario público, se firma un contrato privado de arrendamiento de las características que sea.
no se pagó la renta, bueno, pues voy a la autoridad jurisdiccional. ¿Para qué? Pues para que se desahucie a la persona que está ocupando el inmueble o para hacer efectivo el cumplimiento, que me pague la renta. ¿Por qué? Porque yo no puedo per se hacerlo, no tengo esa facultad. Es un acto, sí, que produce consecuencias jurídicas, pero que no tiene ejecución por sí misma. Y el laudo es exactamente igual. Entonces, ¿por qué queremos que en un laudo haya siempre una persona que nos diga, sí, quien lo firmó es el árbitro que efectivamente compareció? Cuando en un contrato de arrendamiento no tenemos que ir a decirle, sí, el notario tiene que decir que yo fui quien firmó el contrato de arrendamiento o el contrato de compraventa o privada. Pues no tenemos por qué hacer eso en ningún contrato que no exige esa formalidad. ¿Por qué en el laudo tratamos de establecerlo? Porque lo equiparamos a una sentencia y porque sabemos que una sentencia en un procedimiento judicial, quien la emite no tiene fe pública y necesita la autenticación y la certificación de un secretario que autoriza y da fe. Pero ese es en una sentencia porque es un acto jurisdiccional de autoridad, pero un laudo no lo es. Entonces, por eso les digo que nuestros problemas en los laudos arbitrales derivan precisamente de que no hemos aprendido a separar que no es un procedimiento jurisdiccional propiamente dicho, que sí dirime controversias, pero que no tiene que tener las formalidades jurisdiccionales que tiene una sentencia o un procedimiento judicial, que es un contrato y que tiene que tener las formalidades de un contrato y de un contrato privado que se lleva absolutamente entre particulares y que la firma de ese laudo, esa es prácticamente la suscripción de su obligatoriedad. Ahora, dicen, esa firma no le estampó fulanito de tal, puede pasar en cualquier contrato. ¿Y quién tiene que decir eso? Pues a la parte que obviamente el que quiere su ejecución, pues nunca va a decir, pues vamos a ver si era la firma del árbitro, pues sería una locura. ¿Quién va a pedir esa autenticación? Pues a quien le está perjudicando la ejecución del laudo. Pues si yo digo que la firma no es de quien le estampó, el que afirma está obligado a probar, es principio general de derecho. Aquí en Londres, en Nueva York, en donde sea, tiene la obligación de probar que su dicho es cierto. ¿Y cómo tiene la obligación de probarlo? A través de todos los medios, pericial, testimonial, documental, de todos los medios que en un momento dado tenemos para probar cualquier pretensión. Y eso no es ninguna novedad, eso lo vemos en cualquier trato, en cualquier situación que en un momento dado tenemos en un procedimiento jurisdiccional. Entonces, yo pienso que no hay ninguna dificultad. Si yo digo, ese laudo es falso porque no lo firmó, bueno, pues que vaya a desahogarse una pericial a Londres, iríamos gustosos, o a Australia, a donde sea. ¿Por qué? Pues porque finalmente la idea es esa. Tengo que probar mi dicho, trátese de lo que se trate y estése donde estése la persona que lo hubiera emitido. Entonces, por esa razón, lo que les digo, el problema que confunde, el problema que nos trae a colación este tipo de situaciones, al igual que en el asunto de la procedencia de la vía, es equipararlo a un procedimiento judicial. Y no lo es. Aunque dirima controversias, es un contrato privado y de ahí no debemos salir. Tiene que tener las formalidades, los requisitos y las situaciones de un contrato privado, no de una sentencia, no de un procedimiento jurisdiccional, porque no lo es. ¿Estoy en contra de la firma? Pues lo acredito, como lo puedo acreditar en cualquier juicio de cualquier naturaleza a través de los medios probatorios que la ley me otorga para eso. Muy bien, muchas gracias. Pero hay una pregunta por ahí. Sí, hay una pregunta de nuestro colega José Sáenz. Vamos directo a las preguntas para aprovechar el tiempo. Él dice, si tomamos en cuenta por una parte la obligación del juzgador de realizar el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, y por otro lado,
que el artículo 1461 no se apega al inciso 1 del 35 de la ley modelo. Entonces ahí plantea en la pregunta una aparente contradicción entre entre Eso la estos dos Corte de preceptos. eso la Corte de alguna manera lo trata en la sentencia que acabamos de platicar. Sí, perdón, la pregunta quizá no la terminé. La pregunta es si usted considera que el juzgador que resolvió debería, actuando de manera oficiosa y de manera obligada, haber resuelto el caso que analizamos apegándose a ese artículo 35 de la ley modelo. El artículo 35 de la ley modelo no nos obliga. El artículo 35 de la ley modelo municipal es eso, un modelo. Es una ley orientadora, una ley que de alguna manera sirve a los órganos legislativos de los estados para que legislen en su legislación interna de manera similar y se haga una homogeneización de la legislación internacional y esto haga mucho más fácil la ejecución y el reconocimiento de los laudos arbitrales. Por eso se copia de esa manera la ley modelo de UCITRAL. Es una ley modelo, no es una ley que en un momento dado constituya un instrumento internacional que México haya reconocido como obligatorio, como sí lo es, por ejemplo, el Convenio de Nueva York. En el Convenio de Nueva York, México lo suscribió, México es parte de ese convenio y forma parte de los tratados internacionales incorporados a nuestro derecho interno. La ley modelo de UNCITRAL no es un instrumento incorporado, ¿no? Porque está constituido en un convenio de carácter internacional. Se constituye sencilla ley modelo a seguir por los países en la parte que consideraran conveniente. México lo consideró tal cual, copió tal y así es como está establecido en el capítulo respectivo del Código de Comercio. Entonces, el hecho de que exista una contradicción entre la ley mexicana y la ley modelo no da lugar a arbitraje. Y la naturaleza misma del arbitraje, al ser un contrato, no es equiparable a una resolución y no tenemos como documento privado la obligación de pedir su autenticación, pues el hecho de que se solicite en el Código de Comercio es inconstitucional porque está yendo más allá de la razón de ser de este procedimiento, lo cual a mí me parece correcto. Es inconstitucional esta porción normativa. Ahora, que si podían hacer o no control difuso, pues sí lo podían hacer, no en relación con el 35 de la ley modelo, porque les digo, ese no es el parámetro ni de constitucionalidad ni de convencionalidad, pero sí podría en un momento dado hacerse control difuso de la Constitución precisamente para determinar la existencia de la obligación de hacer esto en un documento privado. Tenemos muchísima jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de cuál es el valor probatorio de un documento privado. Y eso se nos ha dicho siempre, un documento privado tiene el valor que en un momento dado significa el que alguien lo suscribe. Ah, pero si alguien dice esto no es correcto, pues que lo pruebe. Y al probarlo, pues ya se determinará si tiene o no el valor correspondiente. Entonces, en esa situación, la declaración de inconstitucionalidad se hace precisamente porque no satisface los requisitos de la razón de ser de este marco jurídico que de alguna manera lo estableció la Corte en el propio artículo 17 constitucional y en la sentencia de Neófito, incluso en el 14 constitucional por debido proceso y por sobre todo por seguridad jurídica. Entonces, es el análisis de lo que implica un documento privado que de ninguna manera podemos equiparar a una sentencia que siempre será un documento público. Ni vamos a decir lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia en esa primera sentencia de que era
volver el documento privado a documento público para poder ser ejecutado. Esa conversión jamás la tendríamos ni siquiera que pasarla por la cabeza, porque jamás tendría por qué hacerse. Entonces, la idea fundamental es esa. Sí podemos hacer control difuso, no en relación con el 35, pero sí en relación con el 17, con el 14 y con la razón de ser del propio arbitraje. Y del interesante, muchas gracias. Hay otra pregunta que quiere formular el maestro Emilio González de Castilla. ¿Le podemos conceder el uso de la voz en el micrófono? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. En realidad, perdón que no lo hice en el chat, pero son dos comentarios y una pregunta, por eso preferí hacer uso de la voz. El primer comentario es que hay una contradicción que se le esté dando mayor valor probatorio a la certificación que hace la institución administradora, que es una institución privada y que por lo tanto no tiene fe pública, frente a la fe que tiene un notario que sí es pública. Entonces, ahí habría una contradicción cuando se pretende exigir la autenticación por la institución administradora, que en el fondo tiene mayor solidez que la certificación que puede hacer un notario público. Y también resaltar que la Corte en su sentencia señala que aún suponiendo que exista ese requisito de certificación, no privaría al derecho del demandado de poder impugnar la autenticidad del laudo, de tal manera que con autenticación o sin autenticación el derecho de combatir el contenido del laudo existe, y por eso declara inconstitucional ese requisito, porque no agrega ni quita nada. El otro comentario que quería yo hacer está enfocado a lo que señalaba Edward, porque me parece que no hay tal dificultad para tratar de probar la falsedad del laudo o la falta de firma del laudo, porque en los arbitrajes administrados, sobre todo, en realidad la institución administradora se queda con un laudo, quien pretende ejecutar lo otro y el demandado otro. Entonces, si el demandante exhibe un laudo que no coincide con el que tiene el demandado, pues tiene una prueba directa, no es tan difícil ver las diferencias entre los laudos y entonces alguien estaría mintiendo. Eran los comentarios. Y la pregunta que yo le quería hacer a Margarita, desde luego felicitándola como siempre por su claridad de mente y de exposición, agradeciéndote, Margarita, como siempre, tu participación, es, ¿no te parece que con esta sentencia de la Corte en realidad mira ya el tema de la contradicción? No imagino yo que en el pleno de circuito, al resolver la contradicción, se vaya a decir que debe prevalecer la sentencia que dice que se requiere la autenticación. Me parecería que iría en contra de la decisión de la Corte. Yo siento que la contradicción ya quedó sin materia, pero quería yo escuchar tu punto de vista y desde luego agradeciéndote y felicitándote nuevamente. Muchísimas gracias, Emilio. Como siempre eres un caballero y eres un gran amigo más que nada y muy bondadoso. Bueno, pues sí, efectivamente, por lo que dices en la primera parte de que se le da más valor a la certificación de la institución administradora que a la del notario público, pues a lo mejor no es que se le dé más valor, pero se le está dando a lo mejor un valor similar, porque dice el primer colegiado, dice, tiene que ser laudo original autentificado por notario público o corredor o copia certificada por la institución administradora del arbitraje, por quien está autorizado para certificar. Entonces, bueno, dice, cualquiera de los dos pueden autentificar el laudo. Y yo lo que digo es, pues realmente con ello, sin ello y a pesar de ello, el laudo es ejecutable. Da exactamente lo mismo. El hecho de que las instituciones administradoras le den facultades a una persona para autentificar, les decía que Juan Carlos Mundo amablemente
amablemente me hizo favor de mandar los estatutos, y en el artículo 2, párrafo 2, inciso B de los estatutos de Canaco, se establece la facultad precisamente de esta autenticación. Y también me hizo favor de mandar el documento con el que certifican, que autentifican más bien los laudos, que es lo que les decía en el arbitraje número tal, seguido por tal, se llevó a cabo de tal manera, que cumpliendo con los requisitos de tales y tales artículos, y se emitió este laudo por fulano y sultano de tal. Y ya está la certificación. Eso es dos parrafitos lo que se hace. Yo lo que digo es que la fe pública es algo que tienen determinadas autoridades o algunos particulares, porque la ley así lo establece, que son los notarios y son los corredores. Pero si la ley no está estableciendo en ningún otro lado la facultad de que una persona pueda tener esta posibilidad, que al final es de fe pública, pues yo creo que no sirve de nada la autenticación que nos den, porque yo lo que diría, el estatuto que tienen las instituciones administradoras del arbitraje, que son pues, documentos privados de una institución privada que administra arbitraje, pero que no tiene ninguna facultad legislativa para otorgar facultades a su vez a una persona que tenga fe pública para algo. Entonces, para mí eso y lo que el viento a Juárez es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué razón? Pues porque no hay facultades para eso. Ahora que si la costumbre internacional, la costumbre arbitral, esto nos dé la posibilidad de que, ay, sí lo certificó, o lo que tú decías hace rato, que es muy cierto, hay copias de los laudos en diferentes manos y esto nos puede servir para acreditar precisamente el continente del laudo. Pues eso es una manera, como lo decía Eduardo, que en un momento dado podrá servir para acreditar la falsedad correspondiente. Y es lo que de alguna manera las sentencias de la Corte y la de Neófito dicen de manera muy puntual. Si tú interveniste en todo ese procedimiento y llegaste hasta el dictado del laudo, tienes copia de él, ahora me vas a salir con que no está autenticado. ¿Por qué? Porque no está con notario público o con el secretariado de la institución. Pues les digo, eso equivale a una chicana que no se puede permitir en los arbitrajes. Eso no le quita seriedad al abogado que haga valer ese tipo de situaciones en un arbitraje, porque implica seriedad, el arbitraje implica celeridad, implica seguridad jurídica, pero sobre todo buena fe. Lo que dijo Neófito en su sentencia me parece muy puesto en razón. Entonces, por eso la facultad de certificar y nada, para mí es exactamente lo mismo. El laudo con eso, sin eso y a pesar de eso, es ejecutable. Eso por lo que hace y otra de las cosas que decías es, el tema de la contradicción de tesis. Es verdad, la contradicción de tesis está en el primer circuito. Es pleno de circuito. La resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una tesis aislada. Bueno, ni siquiera han sacado tesis todavía, pero es una resolución aislada, porque esta constituyó el amparo directo en revisión precisamente de la sentencia de Neófito. Es la que se analiza en este asunto de la Suprema Corte, que la ponente fue Norma Piña. Entonces, esto es una sentencia aislada que no es obligatoria. No es obligatoria, pero desde luego es ilustrativa, totalmente ilustrativa. ¿Por qué? Porque la Corte ya emitió criterio en un asunto específico, y además de que ya emitió criterio, pues es totalmente ilustrativa para el tribunal colegiado, no la deja sin materia. Exacto, totalmente. Y tenemos a alguien que nos pide también formular una pregunta verbalmente, Eric Clavel. No sé, Roberto, si podríamos activar el micrófono y quizá que sea la última pregunta, o no sé cómo estamos de tiempo, habíamos programado 1h30. Si alguien más quisiera, aparte de Eric Clavel, hacer alguna pregunta y con eso terminar, y si no, pues tampoco abusamos del tiempo de la ministra en retiro. Adelante. Ya puede usar su
Su micrófono, Eric, adelante. Ya puedo. Muchísimas gracias, licenciado Regalado. Muchísimas gracias, licenciado Rendón. Doctora, buenas tardes. Muchísimas gracias por su exposición, sobre todo. Mi pregunta es sencilla y es un poco más de perspectiva. Desde su perspectiva y experiencia en la Corte, quisiera saber, en su opinión, cuál es el futuro y el norte que la Corte va a seguir en materia de arbitraje. ¿Privilegiará la eficacia y la eficiencia del arbitraje o esos dos atributos del arbitraje estarán supeditados a la interacción que el arbitraje tenga con otras ramas del derecho? Y me explico un poquito. Hoy comentó un precedente en el que absolutamente privilegiaron la eficacia y la eficiencia. Quitemos obstáculos, démosle voto de buena fe al lado arbitral. Pero por el otro lado tenemos este otro mensaje en el que la Corte dice amparo indirecto en contra de la sentencia de juicio especial de transacciones comerciales y arbitraje, ¿no? Entonces, en mi opinión, van en direcciones opuestas esos dos mensajes, ¿no? Uno levanta obstáculos y el otro pues, nos pone un juicio instancial para ejecutar o anular un laudo. Entonces, mi lectura es que al tratarse absolutamente de arbitraje, la Corte dijo, sin duda, eficacia, eficiencia, sí es arbitraje solito. Pero cuando interactúa con la ley de amparo, cuando interactúa con otras materias, vamos a privilegiar esas otras materias sobre el arbitraje. ¿Cuál cree que de las dos va a prevalecer? ¿O cuál será la tendencia que siga la Corte en el futuro? ¿Privilegiar el arbitraje o supeditarlo a esta interacción que tenga con otras ramas? Yo vuelvo a mencionar que quizás los problemas que se han presentado con algunos criterios que ha emitido la Corte y que han sido los antecedentes precisamente de esa contradicción de la 250 que a todos nos da escalofríos, lo cierto es que fue una forma de plantear el arbitraje como una actuación jurisdiccional delegada del Estado a los particulares. Cuando el arbitraje se trata de esta manera, yo creo que se le da una connotación distinta. Y eso fue lo que en un momento dado provocó pues estos criterios que vinieron pues desde Radio Centro, que fue el primer asunto en el que se externaron este tipo de situaciones y en el que se dijo que si se trataba de un juicio realmente arbitral, en la ejecución o la nulidad eran cuestiones incidentales de ese juicio arbitral. Y yo digo, ¿cuál juicio arbitral? Es un juicio arbitral para efectos de dirimir, pero no es un procedimiento jurisdiccional propiamente dicho. Entonces, de ahí vino el mal entendimiento de la vía a impugnar este tipo de decisiones. Pero yo creo que sí se ha ido despojando la Corte de esta idea. Y esto lo vimos en la sentencia de Alfredo Gutiérrez hace relativamente poco tiempo, porque sí había, yo me acuerdo cuando todavía me tocó estar en la Corte, una tendencia fuerte para establecer que los árbitros eran autoridades para efectos del juicio de amparo. Y salió una sentencia diciendo exactamente lo contrario. Y eso pues da muchísimo gusto porque de alguna manera, ¿qué quiere decir? Que cada vez se está interiorizando más en la naturaleza jurídica, en la razón de ser del arbitraje y sobre todo tomando en consideración que no se puede equiparar a un procedimiento jurisdiccional. Entonces, pues errores quizás se han arrastrado del pasado, pero yo creo que estas dos últimas resoluciones, quizás no la del 250, pero sí la de que no es el árbitro autoridad para efectos del juicio de amparo y esta particularmente de la autenticación, yo creo que sí le dan una connotación mucho más cercana a lo que es el arbitraje, mucho más parecida o mucho más entendida, diría yo, de la naturaleza jurídica del arbitraje, aunque en alguna parte de la sentencia todavía se equipara al procedimiento jurisdiccional y se dice que está relacionada con el derecho de acceso a la justicia y se establecen las etapas, que ahí es donde siento que se desvía todavía un poquito. De todas maneras, si vemos las conclusiones, si vemos el razonamiento de toda la sentencia, pues sí le está dando una interpretación mucho, pero mucho más apegada a lo que es la naturaleza del arbitraje, que es un contrato privado. Y tenemos que, creo, hacer mucha labor de concientización para continuar en este camino. Predecir en este momento
esto es lo que va a hacer o esto es lo que no. Sí, tendría que tener bola de cristal y está un poco difícil. Pero a juzgar de las 3 últimas sentencias importantes en materia de arbitraje que ha emitido la Corte, llevamos 2-1. 2-1. Y en 2-1 vamos ganando en cuanto al entendimiento de lo que es el procedimiento arbitral. Y yo creo que eso es un buen indicativo y es un buen récord. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos un sinnúmero de comentarios, de felicitaciones, de reconocimientos, saludos, en fin, hay cualquier cantidad de mensajes en ese sentido y todos agradeciendo este tiempo y la excelente disertación. Creo que ha sido muy interesante, no solo en 1 hora y media analizamos lo que son 6 horas de lectura de ejecutorias, sino el contenido de esa disertación, pues es muy valioso y lo apreciamos mucho. Por mi parte, pues es eso, reconocer y apreciar este tiempo, Margarita. Creo que ha sido una excelente exposición. Tuvimos conectados en algún momento cerca de 100 personas. Para hacer un día entre semana y en un horario todavía hábil, pues creo que fue bastante. Pues muchas gracias. Yo encantado por esta oportunidad de compartir este momento y igual agradecerle al maestro Roberto Rendón y dejar el micrófono por si quiere cerrar esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Edward. Pues gracias a ustedes. Desde luego empiezo por ti, Edward, muy bien conducido. Margarita, como siempre, la disertación maravillosa, ya lo constatan así todos los mensajes que tenemos ahí de felicitación. Y bueno, señalar que hemos puesto a disposición la sentencia para todos aquellos que la quieran, que nos dejen sus datos en el chat, se las vamos a estar remitiendo. Quiero agradecer también a Juan Carlos Mundo, que fue y que ha sido quien siempre nos ha ayudado a organizar y organizar muy bien. Les ha dado todo el material oportunamente a ustedes y a todos los demás ponentes que han pasado por aquí. Y pues yo nada más les termino de agradecer a todos, me da gusto verlos. Ha sido toda una experiencia ser coordinador más que director de semejantes luminarias e inteligencias brillantes de la materia del arbitraje y me quedo muy contento de lo que hemos logrado. Ojalá y Canaco y México en general avancen en el establecimiento de estos medios alternativos como son el arbitraje y la mediación. Todavía hay mucha reticencia en mi parecer, pero espero que esas se vayan venciendo con el paso del tiempo. Solo me resta desearles a ustedes unas muy felices fiestas, irregulares, pero felices en casa, guardados con sus familias, con sus gentes más cercanas. No pachanguen, no hagan fiestas. Cuídense, ya está la vacuna cerca de llegar. Entonces es un piquito más el que tenemos que aguantar. Los abrazo desde aquí y les deseo lo mejor para este fin de año y el que viene. Hasta luego. Gracias.